Bien, entonces ahora vamos a cerrar con broche de oro nuestra última ponencia. Tenemos una última ponencia y va a estar a cargo del doctor, el doctor Carlos Torres, ¿ya? El doctor Carlos Torres seguidamente va a trabajar con nuestro programa académico. Vamos a decir que el doctor Carlos Torres, médico, es un cirujano con especialidad en pediatría y con pasantía en alergología e inmunología clínica realizada en el Hospital Infantil Universitario de San José en Bogotá, Colombia. Actualmente se desempeña como docente en la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Medicina en la Universidad Continental. El doctor Torres cuenta además con 19 publicaciones registradas en su perfil institucional, entre artículos originales, capítulos de libro y reportes de caso, lo que demuestra su constante contribución al conocimiento científico y la formación profesional. Damos la bienvenida al doctor Carlos Torres, quien desarrollará la conferencia titulada Diferencias nutrigenéticas infantiles y requerimientos nutricionales. Doctor, muy complacidos de contar con usted en esta oportunidad y adelante con su ponencia. Sí, buenas tardes. ¿Logran escucharme, por favor? Sí, sí, doctor, adelante. Muchas gracias, doctora Nelva. Bueno, el día de hoy ha sido un día bastante académico, bastante enriquecedor. Creo que para todos nos estamos llevando aprendizaje de cada ponente, conocimientos que han ido adquiriendo en cuanto a su experiencia, a la revisión minuciosa de los temas que han estado realizando. En esta ocasión vamos a darle un enfoque más al periodo neonatal y pediátrico en cuanto a la nutrición de precisión. Bien, eh, esto de acá yo lo estaba colocando básicamente como una parte introductoria, pero yo creo que ya se ha comentado bastante las diferencias entre la nutrigenética, la nutrigenómica e incluso en la epigenética, ¿no? Nos queda claro a todos de que la presencia de numerosos polimorfismos genéticos pueden influir en la estructura, la función de las proteínas. Y obviamente, pues, es un campo muy interesante, como lo vamos a ver más adelante, incluso relacionado a lo que está en boga ahora, que es la medicina de precisión, ¿no? Quizás el modelo clásico de la salud pública no es suficiente y quizás debamos echar mano a otros puntos de vista, otros enfoques, como el que el día de hoy y el día de ayer hemos estado conversando. Ahora, cuando nosotros queremos comprender las variaciones genéticas, esto necesariamente van a incluir procesos diversos de los alimentos a través de nuestro organismo, tanto en la digestión, su absorción, su transformación, la captación de los nutrientes y también la eliminación de los mismos. De ese modo, nosotros vamos a tener una medición más precisa de la exposición a los ingredientes alimentarios bioactivos, ¿no? Además, los polimorfismos genéticos, como ayer se conversaba un poco, eh, en los puntos blancos o en las dianas de acción de los nutrientes, que tendrían a ser receptores o captadores enzimáticos o transportadores, pueden alterar vías moleculares que finalmente van a influir en una respuesta fisiológica en cuanto a las intervenciones individuales que nosotros podamos plantear a los pacientes. En ese sentido, nosotros estamos expuestos a factores ambientales eh, y
Hay etapas clave, hay etapas de la vida con una alta plasticidad del desarrollo. Básicamente me refiero a un periodo intrauterino, que es la gestación, la lactancia y por último al periodo de la infancia y la pubertad. Y obviamente estos periodos o etapas de la vida de alta plasticidad también vienen a ser periodos críticos, periodos muy vulnerables del ser humano, ya que cualquier intervención a este nivel puede tener efectos duraderos en el riesgo de enfermedades crónicas, ¿no? Eh, Acá les puse tres imágenes que en su momento me llamaron la atención. La primera pintura es una pintura del italiano Piero della Francesca, que bueno, a modo de pequeño paréntesis, pues era un lugar de peregrinación regular para las mujeres gestantes, ¿no? Allá en Italia y que rezaban para tener un buen parto. Por azares del destino, hubo una destrucción de toda la estructura, pero solamente se mantuvo esa pintura. En la segunda imagen que podemos observar lo que es la lactancia. Bueno, acá está lactando a una persona adulta, no necesariamente al bebé, pero esto es un mito de Simón y Pero, ¿no? La mujer es Pero, que es la hija de Simón, que está encarcelado y quien había sido sentenciado a muerte por inanición. Y es una forma de simbolismo de mostrarnos que la lactancia materna es muy importante, no solamente es un acto de amor, sino también es un alimento ideal para el ser humano. Claro que no lo es para el adulto como representa esto, pero es básicamente una metáfora. Y por último tenemos una imagen de una madre y un infante. Es una pintura que fue realizada en el 78 y está en el Museo de Arte de Lima, acá en Perú, para los que nos están viendo de otros países de la región. Y bueno, pasamos a lo siguiente. Y en relación a esto, al epigenoma, nosotros tenemos que recordar que el epigenoma básicamente son marcas de metilación del ADN y modificación a nivel de histonas. Y obviamente esto puede controlar, puede regular la expresión genética o génica, en este caso específicamente en el nuevo ser vivo, que vendría a ser el bebé, ¿no? Y sobre esto hay cada vez más evidencia sobre su afectación de este nuevo ser humano. Más adelante vamos a comentar un poquito de los retrasos de crecimiento intrauterino, que es lo que normalmente ahora nace con mucha más frecuencia en los hospitales. Entonces, para comprender plenamente el origen o la etiología de las enfermedades, necesitamos también caracterizar la complejidad del epigenoma humano, lo cual, si bien es cierto, está dando cada vez más avances y hay más publicaciones, todavía no ha sido develado en su totalidad. Por lo tanto, yo creo que mucho de lo que estamos hablando ahora posiblemente tengamos más respuestas de acá a 2 años o hasta 5 años, ¿no? Cuando hablamos de niños, una de las epidemias que ya vienen dándose hace varias décadas atrás, pero que están teniendo una velocidad o una aceleración en cuanto a su estadística en países de Latinoamérica, por ejemplo, o incluso algunos países por ahí del África que se están occidentalizando, viene a ser el tema de la obesidad y el sobrepeso, ¿no? En todo el mundo, más o menos, las revisiones estiman que niños con sobrepeso u obesidad estamos cerca a 381 millones. Y bueno, esto tiene múltiples vías y muy complejas. Eh, es preocupante porque definitivamente la obesidad infantil ya está muy asociado a factores de riesgo cardiovascular, no solamente en el periodo de la adolescencia o de la niñez, sino también si no hay una intervención adecuada, muchos de estos niños llegan a ser adultos jóvenes con enfermedades que habitualmente se veían a partir de los 60, 70 años, pero en este caso estamos viendo pacientes que a partir de los 25 años, 30 años ya tienen síndrome metabólico, ¿no? Tienen patologías como dislipidemias, patologías como
diabetes o a veces intolerancia a la insulina, etcétera, etcétera, y todo lo derivado, hipertensión también, todo lo derivado de ello, como insuficiencia renal, etcétera. Entonces, es muy importante entender que este periodo crítico, definitivamente, como clínicos, al menos no lo estamos viendo, no tenemos una visión desde esta perspectiva, y que creo que sí es muy necesario. Últimamente se está hablando bastante de la disfunción endotelial. La disfunción endotelial ya prácticamente reviste revistas especializadas que hablan específicamente del daño endotelial. Y eso se ve a nivel cerebral, incluso eh, en la respuesta académica, ya sea de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, atención del niño en las aulas, o capacidad de poder aprender cosas nuevas con mayor rapidez, dado que la disfunción endotelial también afecta a lo que es el cerebro. Del mismo modo, también hay una disfunción endotelial a nivel de coronarias en el corazón, también hay lo mismo a nivel de riñón, a nivel de las arterias pequeñas, como en la retina, del mismo modo, entre otros. Entonces, la disfunción endotelial es transversal y definitivamente afecta a los niños y a los adolescentes. Y obviamente si no hay una intervención adecuada, muchos de los adultos jóvenes, ya están acarreando enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedades crónicas. Y bueno, yo creo que por ahí no hay todavía un mensaje unido entre lo que es la medicina de adultos con la medicina pediátrica. En ese sentido, pues nosotros tenemos que recordar un poco del modelo bioecológico del desarrollo humano, ¿no? Estos enfoques socioecológicos nos ayudan de alguna manera para poder controlar lo que es la pandemia de lo que sea infantil, y se enfatiza a múltiples niveles de influencia, desde un nivel individual, familiar, hasta un nivel organizacional o comunitario. Y estas dos últimas, sobre todo, muy involucrados con el tema político de salud como país. La nutrición infantil, este modelo clásicamente nos ayuda a entender por qué uno puede tener una buena o una inadecuada alimentación, considerando no solamente lo que pueda comer ese niño, sino todo el ecosistema que lo rodea. Cuando hablamos de un ecosistema que lo rodea, pues es que el ser humano no es que sea una persona que vive aislada, es una persona que tiene primero un microsistema. Ese microsistema es con quién vive el niño, ¿no? Entonces es muy típico entender a veces o visualizar que si los padres tienen hábitos de dieta regular de frutas y verduras frescas, por imitación el niño también empieza a consumirlas. Pero si por el contrario los hábitos de esa casa son bebidas azucaradas o productos industrializados o muy ultraprocesados, el niño pues va a normalizar ese patrón y va a formar como parte de su vida de la misma manera. Lo mismo sucede a veces en las escuelas y en las guarderías que puede asistir, ¿no? Ahora, por ahí siempre hay cuidadores, o cuando hay una familia, no solamente nuclear, sino también hay otros miembros. Y eso es algo que nosotros los pediatras vemos muy seguido en la consulta. A veces la abuela o el abuelo, sobre todo la abuela, que le tiene mucho cariño a sus nietos, más que a los propios hijos, a veces insisten en que dile, bueno, dale más comida porque está flaquito, ¿no? Pero no es tanto así, porque en realidad quizás ese niño lo que necesita es una evaluación nutricional tal cual para ver si está bien o no. No es simplemente al ojímetro, como decimos nosotros, si es que va bien o mal el niño en su diagnóstico nutricional. En relación al mesosistema, pues bueno, hay una interacción entre microsistemas, ¿no? Recordemos que no somos seres que viven aislados, sino vivimos interrelacionados con otras personas. Los primeros a veces son los tíos, los primos, que clásicamente viven en otra casa. Pueden vivir en una misma. Si viven en una misma, se considera como un microsistema, pero si viven en otra casa, es un mesosistema. Pero lo más típico podría llamarse quizás la interacción entre familias cuando tu pequeño está en un colegio, en una escuela, ¿no? O en un nido. Y bueno, por ahí hay una cosa un poquito difícil de controlar,
y se los digo de manera de experiencia personal, porque a veces uno trata de mejorar la dieta que uno tuvo quizás en su momento, eh, porque uno va aprendiendo cosas y las quiere aplicar a su vida y a su generación, a lo que va a dejar. Entonces, cuando yo, por ejemplo, llevo a mi hija a determinadas reuniones de su jardín, pues yo le llevo frutas, por ahí quizás una galletita, pero nada más, ¿no? Pero evitando en la medida de lo posible el consumo de alimentos procesados. Pero entramos y en el aula todos los niños están con snacks, con bebidas azucaradas, colorantes, etcétera, etcétera, y eso dificulta mucho el tema de poder desarrollar dietas adecuadas, ¿no? Luego tenemos el exosistema, que ya son entornos que afectan al niño sin que él participe directamente. Lamentablemente, las políticas de trabajo, sobre todo en las capitales de los países, sobre todo en Lima, porque Lima ha sido premiado, ha sido galardonado como el país que tiene el peor tráfico de Latinoamérica. Les hemos ganado a todos, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, somos campeones en eso. Eh, el trabajo de los padres, el horario laboral, no solamente son esas 8 horas que trabajan, sino tienes que sumarle las horas que demoran en llegar a su trabajo y las horas que demoran en retornar a su casa. Eso significa que los turnos largos de los padres van a exponer indirectamente a que posiblemente los niños consuman comida rápida. Y ahora con los deliveries o bueno, diversas movilidades que la comida te llega a casa, definitivamente es más accesible, más rápido, más fácil para ellos eh, ingerir ese tipo de alimentos que a la larga, cuando tú estás hablando de este periodo crítico que es la infancia o la niñez o la adolescencia, definitivamente va a generar alteraciones a mediano y a largo plazo, ¿no? En cuanto al macrosistema, bueno, acá hay un tema de cultura, normas, economía, políticas, pero bueno, acá se implementó algo que son los octógonos, ¿no? Tengo entendido que no se implementó al 100%, sino, o sea, sí se hizo como algo muy bueno, es un avance, pero no se hizo al 100% de la propuesta que estaba planteada como tal. Pero también entendamos que por ahí hay cierto roce muy fuerte y lucha muy titánica contra algunas industrias, ¿no? Que creo que todos conocemos, pero no es motivo de la disertación, pero sí es necesario recordar. Y por último, el tema del cronosistema. En cuanto al cronosistema, es la evolución o la historia del niño, que al final va a afectar la nutrición de este pequeño. Eh, hay familias que migran con bastante regularidad. Entonces, hay niños que hacen la primaria en el norte y después los primeros 2 años de la primaria están en el sur, y luego tercer, cuarto y quinto están en el centro del Perú, después se van a la selva, después a la costa, etcétera. Clásicamente, por ejemplo, hay grupos vulnerables para esto. Uno de los grupos vulnerables, por ejemplo, son las Fuerzas Armadas y las policiales, que típicamente pueden ir como personal rotante en diferentes lugares del país, ¿no? El tema de la oferta de delivery, ya lo hemos comentado, cada vez es más frecuente. Eh, donde yo resido, que es Huancayo, ya hace algunos años ya hay delivery, aunque todavía no llega a todos los distritos, pero cada vez se ve que se va ampliando esta red, ¿no? Entonces es muy fácil para ellos acceder a este tipo de alimentos. Bien, acá, no puedo visualizar. ¿Qué pasó? ¿Se logra ver? Porque perdí la visión. Y yo no veo nada. ¿Dónde estamos? Mm, Ya, ya volvimos. Y bueno, en cuanto a las causas de la obesidad infantil,
no solamente se encuentra este modelo bioecológico, sino también hay otras cosas más interesantes que en la revisión uno se va dando cuenta de que ya han sido estudiados con mayor intensidad, ¿no? Uno viene a hacer la pregunta de que, bueno, ¿las infecciones están realizadas a obesidad? Y la respuesta es que sí. Lo mismo que la epigenética, que ya hemos estado hablando bastante de eso, ¿no? La edad materna también no, no hay mucha influencia de la edad materna en obesidad, pero sí lo hay en cierta medida. El apareamiento selectivo también es interesante, ya que puede haber una transmisión de genes hacia el producto o hacia el nuevo ser humano que viene de estas dos padres. La deuda de sueño a veces es muy importante, sobre todo en el caso de nosotros, que hacemos guardias noches y a veces extenuantes, ¿no? Entonces, a veces nos toca tener una guardia de noche que no alcanzamos nada y sí nos cuesta bastante. Nosotros sabemos que nuestro riesgo de infarto aumenta, sabemos que nuestros telómeros se acortan y nuestra edad quizás estamos perdiendo algunos años, pero ya hasta un momento será y luego imagino que vamos a cambiar a un servicio más suave, por decirlo así. El uso de fármacos y obesidad también es importante. Bueno, en cuanto a sus mecanismos propuestos, hay varios mecanismos involucrados para poder explicar esto, pero ojo que no estamos cuestionando la importancia entre la ingesta de energía y el gasto de energía, sino el hecho de no descuidar otras contribuciones o otras asociaciones posibles entre el equilibrio de la ingesta y el gasto energético. Una de las cositas por ejemplo, es muy interesante y que hay N revisiones al respecto es eh, las revisiones sobre el adipocito, ¿no? Sobre el adipocito cada vez salen investigaciones más amplias, más complejas. Bueno, muchas de ellas a veces algo teóricas, pero necesarias para poder entender y comprender todo el efecto que genera de forma integral y de forma sistemática en el cuerpo humano, ¿no? En este caso, pues, de manera muy simple, una pequeña revisión demostró que, por ejemplo, los macrófagos y los adipocitos comparten funciones muy similares. Entonces, cuando hay una activación de macrófagos debido a cualquier tipo de infección, bueno, dependiendo de algún tipo de infección en específico más, porque no tanto, por ejemplo, en las virales, pero sí en las bacterianas, los adipocitos también tienden a activarse de manera más rápida, más intensa, ¿no? Y puede generar eh, acúmulo de adipocitos en el paciente o en el niño. Otras cositas acá, bueno, el apareamiento selectivo es importante. Yo encontré acá una revisión dentro de esta, me fui al artículo original y mencionaba que sí, es cierto, la obesidad es poligénica y es muy compleja, pero hay algo interesante, el apareamiento entre personas con obesidad aumenta la carga genética. Entonces, de manera observacional, al menos en la consulta, lo que uno puede ver es de que casi siempre los papás, ambos con sobrepeso u obesidad, hay niños con obesidad o sobrepeso. Y no solo parte del hecho de que puede haber genes involucrados, sino lo que estábamos comentando en las diapositivas anteriores, que vendría a ser el microecosistema, ¿no? Que obviamente al vivir en una misma casa, un mismo domicilio, los hábitos alimentarios son los mismos. La deuda de sueño, bueno, acá como que sí, pues definitivamente hay que tener un poquito de paciencia. Vamos a ver todavía la evidencia. Al momento, la evidencia solamente ha demostrado que sí puede estar relacionado a obesidad, pero en adultos, no en niños. En niños todavía es incierto. Lo veremos porque cada vez también es más frecuente que los niños que tienen uso de dispositivos electrónicos, celulares, tablets, eh, básicamente tienen trastornos de sueño, ¿no? Un motivo frecuente de la consulta pediátrica a veces es que el niño no tiene sueño, llega a las 12 de la noche, 1 de la mañana y recién está durmiendo, cuando no es lo fisiológico, ¿no? Han roto el ciclo circadiano del sueño de ese niño por el uso de pantallas. Y aparte que el uso de pantallas también está bastante relacionado con el sedentarismo y obviamente con el tema del sobrepeso y obesidad. Y finalmente, este es un modelo de las 6 C, ¿no? Que hablaba
de las características biológicas o genéticas de las células, características del niño, del child, características del clan o el clan familiar, la comunidad, ¿no? Que puede ser o involucra aspectos a nivel organizacional o características de ese tipo, eh, las características del país o del Estado menciona, y finalmente la cultura de ese país, que también puede estar muy relacionado a lo que es la obesidad infantil. Entonces, el enfoque es más amplio del que quizá nosotros clásicamente teníamos una visión. El enfoque es un poquito más complejo, pero mucho más importante también reconocer eso. Cuando nosotros hacemos una revisión muy básica, solamente colocamos adiposito, por ejemplo, en una de las bases de datos más usadas a nivel mundial, que es PubMed, nosotros vemos un aumento exponencial del número de revisiones, publicaciones, eh, hacia el 2026. ¿No? Llegamos a encontrar que ahí está casi 63.000 resultados. Es mucha información relacionada al adiposito. Entonces, yo creo que el tema en relación a obesidad, el depósito es muy complejo, muy amplio, que quizás pueda quedar para una revisión específica sobre este tema, ¿no? Bien, y bueno, un poquito de humor. Algo no está bien, nuestro aire es limpio, nuestra agua es pura, hacemos bastante ejercicio, comemos, todo lo que comemos es orgánico y de libre disponibilidad, sin embargo, nadie pasa de los 30 años. Pero es que en esta época la muerte era básicamente accidente de trabajo, diríamos, ¿no? O accidente laboral. Iban a casar y al final terminaban siendo casados. Bueno, continuamos con el tema de ventana de oportunidad. El tema de ventana de oportunidad, hay dos enfoques que básicamente tratan de ayudarnos a poder orientarnos en este caso. El enfoque clásico de la salud pública, eh, al menos en la nutrición prenatal y postnatal, para poder eh, prevenir, digamos, la obesidad posterior en otras etapas de la vida, fue desarrollado más o menos, el primer estudio fue desarrollado más o menos en la década de los 40 en población holandesa, cuando había una hambruna terrible, ¿no? Y son datos históricos de cerca de 250.000 a 300.000 hombres, adultos jóvenes, y donde se pudo observar que obviamente el periodo intrauterino es un periodo crítico, ¿no? Entonces, uno de los hallazgos más relevantes fue, por ejemplo, que la magnitud de las asociaciones entre la exposición a esta hambruna en esta población holandesa, en que obviamente había una hambruna y estaban gestando una hambruna intrauterina, por decirlo de algún modo, y el riesgo futuro de obesidad dependía del momento de la exposición. Y luego se demostró también en otros estudios una relación inversa entre el peso de la infancia y la mortalidad por cardiopatía, eh, por ejemplo, infartos en la edad adulta. En términos más simples, los seres humanos o los bebés que nacen con menor peso o peor aún, con condición de retraso de crecimiento intrauterino, estaba muy asociado a que en el futuro, en su futuro, en edad adulta, pueda fallecer por cardiopatías isquémicas, infartos agudos del miocardio. Entonces, ahí empieza el origen de la hipótesis de los orígenes fetales de la enfermedad del adulto, ¿no? Y eso es algo que quizás para nosotros es tan simple de entender, pero para algunos colegas míos que exclusivamente se dedican a la medicina del adulto, no terminan de interiorizar que muchas de las patologías que ellos observan, como hipertensión arterial, como diabetes, obesidad, dislipidemia, llámese hipertrigliceridemia, qué sé yo, no es que se originaron hace un año, 2 años, sino que muchos de estos pacientes tienen esas enfermedades en el cual la ontogenia de estas enfermedades ya vienen desde el periodo incluso de la gestación. Y bueno,
Más adelante ya se mejoró este modelo y se denominó orígenes del desarrollo de la salud y de la enfermedad. Entonces, como abreviaturas, el FOA, el periodo crítico viene a ser la gestación, mientras que el DOFA viene a ser un continuo proceso de periodo crítico, que puede incluir la preconcepción, incluso antes de la concepción, ya se puede considerar también como periodo crítico. Este modelo ya lo hace así de esa manera. Por ejemplo, los defectos del tubo neural, lo que nosotros a veces vemos, y hay bebés que nacen con estos defectos de raquisquisis, meningocele, mielomeningocele, espina bífida abierta o oculta, están muy asociados a gestantes que simplemente pues no se prepararon para un embarazo, para una gestación. Las guías europeas recomiendan, por ejemplo, suplementación de ácido fólico y entre otros sustratos para preparar, digamos, el terreno fértil de esa mujer y pueda tener un periodo gestacional adecuado, algo que en las políticas de Perú todavía no se toma en cuenta, ¿no? Inclusive en la captación de gestantes que nosotros tenemos, por más que hay un trabajo intenso en ese sentido, la captación muchas veces es tardía. Entonces, no solamente es el tema de ácido fólico, micronutrientes, sino también de hierro durante la gestación. Este modelo también involucra lo que es gestación, también involucra lo que es lactancia y primera infancia. Es lo que básicamente hemos estado tratando de mencionar desde el inicio, ¿no? Entonces, este modelo es un poquito más completo, por decirlo así. En relación a estos periodos críticos in útero, a la infancia o la primera infancia, hay revisiones interesantes sobre nutrigenómica, ahí les dejo los diferentes autores, y las vías que pueden estar afectadas, por ejemplo, y algunos desenlaces, ¿no? Como por ejemplo obesidad infantil, peso al nacer de la descendencia, almacenamiento de la grasa infantil, peso corporal y grasa, los outcomes, ¿no? Y el índice de masa corporal, por ejemplo, en nutrigenética. En epigenética también hay revisiones que también involucran lo que es periodo crítico del útero, perdón, de la gestación in útero, infancia y la primera infancia, del mismo modo, y la metabolómica también, en esos tres pilares, por decirlo así, ¿no? La gestación, la infancia y la primera infancia. Bien, ahora, hablando del modelo de salud pública, nosotros entendemos que el modelo de salud pública es un modelo, digamos, que es un modelo estándar casi para todos por igual. Y esto aplica para diversas patologías, en este caso específico para enfermedades no transmisibles, como lo que estamos hablando. Pero sin embargo, existen diferencias genéticas. Algo que comentaba en las exposiciones previas es que no todos somos iguales. Nosotros no somos productos o hechos en una fábrica en serie y somos iguales. No, nosotros tenemos diferencias genéticas. Y ahí nace de que lo que nosotros antes hacíamos era un tratamiento clásico, que no necesariamente son pastillas, pueden ser intervenciones, ¿no? Que no le va a caer bien a todos por igual, o no le va a hacer efecto a todos por igual, porque somos distintos. Y ahí nace el tema de la medicina de precisión incluso, y también un enfoque más personalizado, dependiendo del componente genético de cada ser humano. Que bueno, para nosotros, al menos en la pediatría, todavía es un terreno estéril. En el campo de los adultos, en el Perú, entiendo que hay muy poca información al respecto, pero sí, por ejemplo, en el Reino Unido, el año pasado conversé con uno de los que participaron en, en las primeras revisiones de medicina de precisión. Es un investigador británico y de España y nos mencionaba que, por ejemplo, allá en Inglaterra toda la población ya está mapeada. Entonces, para ellos hacer medicina de precisión no es novedad, es más, ya lo están haciendo, ¿no? De boca de uno de los que participó en esos estudios, tengo esa información, nosotros yo creo que todavía estamos muy lejos. Y algo que me comentaba en ese momento era de que esto, por ejemplo, no es algo democratizado y de momento todavía tampoco es que se plantee de esa manera, ¿no? Pero bueno, veremos en el tiempo qué sucede.
Entonces, este periodo del cual tanto hemos estado hablando, que es la gestación, el primer año de vida, el segundo año de vida, y bueno, más adelante hay más tiempo, pero acá es donde generalmente es un periodo muy crítico, que es la ventana de los 1000 días, ¿no? La gestación más o menos en promedio son 9 meses, 30 días por mes, multiplicando de manera grosera, 270 días, el primer año 365 y el segundo año 365, y sumando mágicamente a este numerito que es 1000, ¿no? Y en ese periodo es donde nosotros tenemos una ventana de oportunidad para mejorar la salud de ese bebé. Pero no solamente eso, sino que nosotros también, como personal sanitario, como personal, en mi caso, que me dedico a cuidados neonatales, cuidados intensivos, intermedios neonatales, también nosotros tenemos una hora de oro neonatal. La hora de oro neonatal básicamente está dirigido a los bebés de alto riesgo. Bebés de alto riesgo significa que ese paciente o ese bebé no nació a los 9 meses, sino nació antes. Al nacer antes, todo su cuerpo está inmaduro, ¿no? Cerebro, retina, pulmones, corazón, riñones, intestino, hueso, glándula tiroides, glándulas suprarrenales, la misma piel, el centro respiratorio, el centro termorregulador, etcétera, etcétera. Todo está inmaduro. En ese sentido, nosotros tenemos una hora de oro para poder intervenir de forma eficiente, eficaz y tratar de empujar un poquito su evolución hacia algo favorable para él. Pero dentro de todas las cosas que nosotros hacemos, que es un trabajo muy arduo y muy rápido porque el tiempo se pasa volando, acá podemos ver que los cuidados nutricionales están presentes. Recordemos que cuando se corta el cordón umbilical, obviamente los nutrientes, y no solo nutrientes, sino también inmunoglobulinas, un montón de cosas, factores humorales, eh, interleuquinas de la madre, de la placenta, dejan de pasarle al bebé. Por lo tanto, el paciente entra en un catabolismo intenso. Entonces es muy importante el soporte nutricional. El soporte nutricional se debe iniciar de forma obligatoria a los 30 minutos de haber nacido, una vez que se haya estabilizado este paciente. La estabilización a veces es muy compleja en este tipo de pacientes y sobre todo a veces en algunos casos cuando hay algunas malformaciones cardíacas, pulmonares, gastrointestinales, que por ahí como que el tiempo se pasa mucho más rápido, ¿no? Entonces, porque hay muchos más procedimientos que realizar. Pero ya las revisiones de la hora de oro neonatal ya han recomendado que, por ejemplo, la nutrición parenteral que va a modular, que va a definir el futuro de este paciente debe ser administrado sobre todo en poblaciones con extremos bajo peso al nacer, muy bajo peso al nacer, entre otras poblaciones. Y para eso nosotros, en el tiempo, para ver cómo es que va la evolución nutricional del paciente, nosotros tenemos gráficas, que por ejemplo, la clásica es la gráfica de Fenton, y posteriormente salió otra gráfica que es el Intergrout que es la, digamos, la novedosa, nueva, ¿no? Tanto para niños como para niños. Y es hasta los 2 años, incluso agarra esta gráfica, hasta los 2 años de edad. Eh, las gráficas del Integrado han sido diseñadas en diversas poblaciones, pero por ahí sale algo curioso, porque si bien es cierto, el Integrado ha sido desarrollado como un proyecto multicéntrico, multiétnico, eh, cuando uno revisa dónde ha sido realizado en 8 ubicaciones en el mundo. De esas 8 ubicaciones, la más baja está a 7 metros o hasta 14 metros sobre el nivel del mar, que es en Pelotas, Brasil. Luego está en Pekín, luego está en la India, en Turín, está en Omán, en el Reino Unido, en otros lugares. Y el único lugar, digamos, con cierta altitud mayor sobre el nivel del mar, vendría a ser Nairobi, Kenia, pero es el único. Luego de eso no hay más. Entonces, en realidad tampoco es que involucre al menos, por ejemplo, poblaciones que Perú pueda tener, porque el Perú, como nosotros sabemos,
y los que nos están escuchando de otros países, el Perú, al Perú lo atraviesa la cordillera de los Andes y por lo tanto nuestros pisos altitudinales nos condicionan a que nuestra población no es que toda viva, todos vivamos por debajo de los 1500 metros sobre el nivel del mar, no es así. Donde yo trabajo, por ejemplo, estamos a 3250 metros sobre el nivel del mar. Y no es que sea la gran cosa, porque hay población que está por encima de 4000, 4200, 4500 metros sobre el nivel del mar. Y en relación a eso, bueno, lo correcto sería ver cuáles son las gráficas que mejor se acomodan a nuestra población. Y sobre eso también hemos hecho una pequeña revisión, que más adelante lo voy a presentar, que hemos encontrado diferencias interesantes. Esto es un modelo de inteligencia artificial que utilizaron para poder predecir eh, los riesgos, ¿no? De, para predecir el RCU, ¿ok? El RCU que viene a ser la restricción de crecimiento intrauterino durante la nutrición transicional de los bebés prematuros. Digamos que para los que nunca han escuchado qué es un RCIU, eso vendría a ser eh, cuando un huevo o cigoto no ha desarrollado por completo su potencial de crecimiento intrauterino. Y eso en general está determinado por factores ambientales que pueden modular la genética intrínseca que ese huevo cigoto tenía como tal. A la carga genética del papá y de la mamá le dieron un potencial genético para poder llegar a crecer durante todo el embarazo y nacer con 3 kilos. Pero no fue así. Hubieron factores ambientales que hicieron que ese producto no pueda liberar su potencial genético y nazca con 2 kilos 300, 700 gramos por debajo de lo esperado. Entonces, estos pacientes son de altísimo riesgo. En este caso, la nutrición en calorías, acá está, que bueno, la importancia está acá abajo, ustedes pueden ver en la línea horizontal, tiene una importancia considerable. Es obvio, ¿no? Clásicamente, antes, cuando yo estaba en formación todavía, cuando estaba haciendo el residentado, era muy común administrar solamente dextrosa a los recién nacidos. Y miren el daño que se podría haber estado realizando, pero no es que se haya un daño intencional, sino que lamentablemente no existía la nutrición parenteral como tal. Luego, al pasar los meses, afortunadamente se empezó a realizar la nutrición parenteral ya con un aporte de aminoácidos, lípidos, micronutrientes, etcétera, etcétera, pero de forma artesanal, ¿no? De forma artesanal. Nos encerramos en un cuartito ahí y empezamos a hacer nuestras mezclas mágicas lo más preciso posible. Ya le administramos no solamente dextrosa, calorías, sino también macronutrientes y micronutrientes. Y, por ejemplo, en el caso de los muy prematuros, prematuros moderados o extremos prematuros, o en este caso, pequeños para la gestacional, también hay mucha importancia, mucha relevancia en cuanto a los macronutrientes, sobre todo lípidos y aminoácidos, para que este paciente pueda desarrollarse mejor. Y al final lo que se quiere es esto, ¿no? Que normalmente nosotros en el primer día empezamos con pequeñas cantidades de nutrición enteral mínima, minimal enteral feeding. Luego, con el transcurrir de los días, queremos que todo sea bioral plena y el endovenoso que se le está proveniendo, pues vaya desapareciendo por el tema también de infecciones asociadas a catéteres, etcétera. Pero acá tenemos un desafío muy enorme, que la nutrición enteral mínima que nosotros queremos para el paciente convencionalmente está para poder ser realizada con leche materna exclusiva. El problema que nosotros tenemos es de que al menos hay pocos bancos de leche en el Perú, pero la tasa de prematuros, la tasa de nacimientos de prematuros, en los últimos 5 años se ha elevado de 6,7, 7% hasta un 10%. Entonces, esta población vulnerable, que obviamente todo el factor ambiental, incluyéndonos nosotros como factor ambiental, por ejemplo, en las intervenciones que hacemos en estos pequeños, van a modificar su futuro. Entonces, por ahí como que hay muchas limitaciones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, el tamaño al nacer, la trayectoria de crecimiento, sí, son considerados
como riesgos cardiometabólicos tardíos. Por supuesto que sí. Hay muchas revisiones en relación a esto. Lo que les mencionaba, ¿no? El crecimiento intrauterino es muy determinante. Y el crecimiento postnatal también. No es conveniente que los bebés que han nacido prematuros, pequeños para edad gestacional, retraso de crecimiento intrauterino, entre otros que hemos comentado, tengan un crecimiento postnatal rápido. No, a veces yo escuchaba a algunos residentes decir, todo, estamos excelente porque el paciente está ganando peso a full, está ganando a 1000, está yendo como una locomotora. Yo le digo un momento, pero eso es perjudicial para el niño. Hay que darle su velocidad de crecimiento normal, con una tendencia normal. Y muchos de estos pacientes a veces se saltaban del percentil 3 al percentil 5, 10, al 50, ya estaban por el percentil 75 en 2 semanas. Y eso definitivamente pues es perjudicial para ellos. Relaciones al tema de la glucosa, sobrepeso, obesidad, en relación hay varios. En realidad hay varios relacionados a esto. Eh, Hay más riesgo de diabetes, por supuesto que sí, más riesgo de tener sobrepeso, obesidad en estos bebés que nacen con una condición de pequeño predagestacional o, peor aún, retraso de crecimiento intrauterino, por supuesto que sí. Entonces, el crecimiento acelerado en realidad es muy malo, el riesgo para trastornos hipertensivos, ¿no? Vamos a ir avanzando porque si no el tiempo nos gana. Este es un modelo también molecular de mecanismos del RCU, ¿no? Intrauterine Growth Restriction, ¿no? Que al final termina, hay una programación metabólica para enfermedades cardiovasculares. Este es un modelo relativamente simple comparado con otros modelos que se presentan en otras revisiones, pero al final todos terminan en que sí, está muy relacionado a las enfermedades cardiovasculares en la adultez. Algo que ya se venía haciendo en población adulta mayor o población adulta, que venía a ser la ecografía eh, de la carótida, por ejemplo, y el grosor de la íntima o de la pared vascular, también se hizo en estas poblaciones, en poblaciones normales, adecuados para edad gestacional. Estos son los normales, los sanos. Estos vendrían a ser los pacientes small gestational age, edad gestacional pequeña, o pequeños para edad gestacional en el árbol médico. Y estos son los más bravos, ¿no? Estos son los más delicaditos, los retrasos de crecimiento intrauterino. Estos son los más peligrosos. Definitivamente, una de las cosas que nosotros vemos que hay mayor afectación de estos grupos, sobre todo en el RCU. Y bueno, acá, esto de acá viene a ser la diferencia en el diámetro de la aorta. Esto de acá es la íntima, en medio, la pared. Esta acá viene a ser el calibre. Acá el calibre es mucho menor. Estás cerrando, por decirlo así. No digamos los que se está aterosclerando, porque eso pasa en la población adulta mayor. Pero miren que acá ya hay una afectación en cuanto al calibre o al diámetro de la arteria. Entonces, sí, ecográficamente también se ha demostrado de que hay cambios en los vasos sanguíneos, ¿no? Y bueno, en relación a eso es muy importante la forma o la calidad de poder administrar nutrición a bebés de riesgo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos hecho una revisión muy simple en relación a macronutrientes, que tanto es que se está administrando al paciente en nuestro hospital, y también hemos visto la adherencia, ¿no? Que tanto estamos adheridos a las vías SGAN, SPER y SPEN. Y bueno, al primer día, al inicio y al quinto día, ya sea en volumen de líquidos, carbohidratos, aminoácidos, lípidos y finalmente en kilocalorías. Y obviamente hemos tenido un trabajo bastante regular, pero ese trabajo nosotros lo hemos hecho después de un periodo de sensibilización, capacitación, una marcha blanca o un periodo de auditoría y luego lo hemos hecho, ¿no? Entonces, sí hemos tenido una adherencia adecuada para poder querer modificar de por sí la adversidad que esta población ya viene viviendo desde el nacimiento, ¿no? Lo que les comentaba un poco del tema de los bancos de leche, ya existe una resolución, al menos en Perú, desde el 2019, ya estamos más de un lustro que ha pasado, pero no se implementa de manera todavía sistemática. El Colegio Médico ha alertado que solamente hay 5 bancos de leche, esto es para el año pasado, imagino que por ahí no hay información más al respecto, pero hay 5 bancos de leche para un país de más de 35 millones de habitantes, donde la tasa de nacimientos de prematuros es cada vez más alta. Solamente tenemos 5 bancos de leche.
Yo me imagino que los bancos de leche en su mayoría están en la capital y no en las regiones. Al menos acá el único banco de leche que tenemos es el MINSA y eso es porque tenemos un hospital materno-infantil, porque si fuera un hospital general les aseguro que tampoco tendríamos un banco de leche. En cuanto a la leche, sí, es muy importante, pero cuando hablamos de nutrición, también tenemos que entender que los requerimientos nutricionales del prematuro o de esta población de riesgo son diferentes y son mucho más respecto a un bebé que nace a los 9 meses con buen peso. En ese sentido, por ejemplo, al menos para la institución donde yo laboro, YETSI autorizó por fin el uso de poder tener o disponer fortificantes de leche humana. Antes lo hacíamos con una fortificación casera como muchas cosas, así como en su momento hicimos la nutrición parenteral artesanal, pero en este caso ya como que nos están dando un poquito de luz verde para poder mejorar eso. Bueno, la revisión que ellos han hecho lamentablemente solamente incluyeron 3 estudios, pero ya, yo creo que por ahí, fuera de eso, ya nos están autorizando y ojalá que puedan abrir las puertas, porque tampoco es que sea disponibilidad, tenemos que hacer un expediente más de 24 páginas o 30 páginas por paciente para que puedan autorizar la compra, ¿no? Pues tampoco es que nos la pongan tan fácil. Y bueno, esto es lo que también quería aprovechar en mostrarles. La línea celeste y la línea roja es las líneas percentilares de pesos por edad gestacional en población, en nuestra población que está a 3.250 metros sobre el nivel del mar, mientras que las líneas punteadas vendría a ser el estándar mundial, que vendría a ser el intergramo. Es decir, nuestra población de por sí nace con menor peso, ¿no? Ya sea en varones o mujeres. Tenemos bebés que nacen con pesos menores respecto a poblaciones eh, a nivel del mar o en bajas altitudes. Bueno, el tema de la presión arterial también. Este es un estudio enorme, 15.600 niños de 3 a 6 años, que también han visto el tema de la relación entre el peso al nacer y los cambios de peso postnatales. Entonces, obviamente, los niños que habían nacido con menor peso y que habían tenido ganancia de peso sostenida, habían tenido, y que bueno, acá por ejemplo tenemos el peso, ¿no? Que habían logrado 22.7 kilos como tal o menor igual, y había más afectación en los pacientes que habían tenido eh, una ganancia de peso sostenido. En cuanto a las conclusiones, para terminar, bueno, en realidad las conclusiones son 5 puntuales. La nutrigenética, la nutrigenómica nos van brindando una orientación o una brecha o un sendero para poder lograr una nutrición infantil personalizada. Pero lamentablemente todavía hay estudios incipientes, al menos en población pediátrica y en población neonatal, como que se puede inferir un poco más cosas, pero tampoco es que sea la clásica determinación o identificación de genes involucrados, porque no es que sea de rutina hacerlo para poder tratar a un niño. Básicamente nos orientamos en los riesgos. Y en todo caso, si es que eso fuera posible, pues yo me imagino que lo primero que van a hacer es identificación genética de padres, más que de los bebés. El modelo del FOAD y el DOA es muy importante, como lo hemos visto. Hay modelo de la 6C, también es muy interesante. Entender que el niño no está aislado de la sociedad ni tampoco esa familia, sino que es un todo, es multicomponente, es importante, porque las intervenciones que nosotros podamos hacer en nuestros pacientes es identificar la realidad de cada paciente que pueda acudir a la consulta o que esté hospitalizado. El modelo bioecológico que les comento, que viene de acá, del DOA y del FOA, es importante porque las políticas públicas sí pueden ayudar mucho. Entonces, yo creo que es necesario que en algunos casos salgamos del ámbito académico y quizás nos involucremos más en el tema de las políticas públicas para poder ser decisores e intervenir a ese nivel, ¿no? Yo creo que es importante también eso, volcar todo el conocimiento que este grupo interesado en este tema pueda tener y llevarlo y plasmarlo en políticas públicas, ¿no? Los factores emergentes siempre hay que tener en cuenta, la edad materna, las infecciones, el sueño, los fármacos, reconocer que eso interactúa con el genoma. Entonces es un abordaje integrador. Yo creo que el genoma no creo que lo vamos a tener mañana en nuestro consultorio, pero sí vamos a tener otros datos que sabemos ya que interactúan con ese genoma. Entonces podemos empezar por ahí. Podemos empezar por ahí. Y por último, carga de malnutrición en el Perú es un impacto económico enorme, cada vez es mayor
¿no? Hemos pasado de la década de los 80 o década de los 70 en la cual había mucha mayor desnutrición, ¿no? Delgadez, a unas décadas en las cuales ya lo más común son niños con sobrepeso, obesidad. Entonces, eso yo creo que eh, está pasando delante de nuestros ojos y como que todavía estamos un poquito adormilados, ¿no? Nos estamos quedando quizás en un componente más de espectadores, no tanto de poder intervenir como tal. Lo último, para terminar, todos ustedes han utilizado, me imagino que el chat GPT. Le pedí lo siguiente, que actúe como un programador o diseñador digital experto y me diseñe una imagen representativa de diferentes profesionales de la salud. Y lo que me arroja es esto. Yo imagino que acá el grueso de la población que está mirando esta charla, nos ha acompañado en estos 2 días, son nutricionistas. Pero acá yo no veo nada de eso. Entonces yo le comento acá, te faltó el profesional nutricionista y mira lo que hace. Entendamos, o sea, no nos sentamos ofendidos, pero el chat GPT es un modelo de aprendizaje que al final se alimenta de la información que a veces nosotros ingresamos, ¿no? Pero bueno, es para tomarlo quizás con un poquito de humor, básicamente, solamente de humor. Pero lo que ya sí no hay que tomar con mucho humor es esto, ¿no? Y yo no soy nutricionista, pero tengo muchos amigos nutricionistas, muy excelentes personas y profesionales, pero en Perú tenemos grandes brechas que cubrir. Eh, por ejemplo, el Ministerio de Salud hace un tiempo dijo que 7 cada 10 peruanos sufre exceso de peso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en eso? O sea, yo creo que gran parte de la intervención no está en el tercer nivel y en los hospitales. Yo creo que eso es en el primer nivel y como que por ahí, más adelante les voy a lanzar un cuadro que no sé si lo conocen, pero a mí me alertó mucho. Y otra noticia del mismo estado peruano. Somos el tercer país con altos índices de sobrepeso en Latinoamérica. O sea, aparte del tráfico que tenemos, que es un desastre, es horrible, horroroso, eh, estamos acá con la medalla de plata en altos índices de sobrepeso en Latinoamérica, ¿no? Y esto es el estudio, una publicación que se hizo en la Sociedad Chilena de Nutrición sobre la distribución de nutricionistas en el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Miren acá, esto es en el MINSA. Sin nutricionista, el 92.07% en el primer nivel. No hay nutricionistas. Yo creo que gran parte de la intervención que la población necesita es acá. Yo como médico lo he visto, y creo que sí es importante, muy importante, ¿no? Y bueno, en la región, que es donde yo estoy, que es en Junín, tampoco es que nos salvemos, ¿no? O sea, las cifras también son bastante alarmantes. Bueno, quería terminar presentándoles al grupo humano que trabaja conmigo, que entendemos que uno de los periodos críticos es el periodo neonatal y bueno, el periodo también de la infancia, y que mucho de lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer va a tener repercusiones en ese ser humano. Son personas que están en construcción, en elaboración de sus órganos, sus tejidos, sus sentimientos, sus emociones incluso, y es una tarea muy laboriosa, pero creo que vale la pena. El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Gracias. Excelente exposición, doctor Torres. Muchas gracias. Ahora pasamos a la rueda de preguntas levantando la mano. Lo pueden hacer o escribiendo en el chat, por favor. Doctor, aquí hay una pregunta. Piden que usted pueda recomendar sobre un tema de tesis de una investigación relacionada a la nutrición de precisión. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Mira, el tema de la nutrición de precisión, como lo comentaba, es un tema muy interesante. Mm, pero hay que recordar que para la nutrición de precisión necesitamos uso de tecnologías que de momento, al menos en la parte neonatal y de pediátrica, no la tenemos a la mano. Pero eso no quita que la investigación en nutrición se deje de hacer. Hay muchas ventanas, muchas aristas en cuanto a la nutrición, en cuanto a la investigación en nutrición.
Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros estábamos valorando ahora, justamente con el tema de las curvas ponderales de los neonatos que nacen en altura, es de que, bueno, vamos a ver entonces si hay alguna relación en cuanto al estado nutricional de las mamás, ¿no? Y no solamente eso, sino queríamos compararlo con otra población también de altura, pero en la cual históricamente las revisiones han mostrado que el asentamiento humano o la población que fue habitada en esa localidad, por ejemplo, que fue en Arequipa, fue muchos años más que los nuestros, que es la población de Huancayo, que es donde yo estoy. Entonces, por ahí como que nos puede dar algunas sorpresas. Hay muchos vacíos de conocimiento en ese nivel. Al menos en nutrición de precisión, en la parte de la edad neonatal y pediátrica, pues estamos atados de manos, ¿no? Hasta que tengamos quizás un contacto o un aliado estratégico de otro país y que nos provea de la tecnología suficiente para poder hacer como corresponda eso. Gracias, doctor Torres. ¿Alguien más de los participantes se anima a hacer una pregunta? Creo que no hay más preguntas del doctor. Vamos a agradecerle nuevamente al doctor Carlos Torres por compartir sus conocimientos y experiencia en un tema tan relevante para la nutrición pediátrica y la medicina de precisión. Gracias también al público por su participación y atención. Bien, señores participantes, hemos llegado al punto culminante de este importante evento y déjenme decirles que con mucha satisfacción estamos llegando al cierre del segundo Congreso Internacional SOPENUT, Nutrición de Precisión. 2 días de intensos, de aprendizajes, actualizaciones y reflexión que nos han permitido reafirmar que la nutrición es una ciencia de constante evolución y que su aplicación precisa puede transformar vidas y realidades de salud. Hemos contado con la participación de ponentes nacionales e internacionales de gran trayectoria, como ustedes han podido ver, quienes compartieron investigaciones, experiencias reales, avances científicos y enfoques innovadores que hoy nos permitan mirar el futuro de la nutrición con mayor claridad, bases sólidas y responsabilidad profesional. A cada uno de los especialistas que formaron parte del programa, nuestro más profundo agradecimiento por su tiempo, su preparación, su entrega y por confiar en este espacio académico. A los participantes, gracias por su presencia activa, por sus preguntas, por sus aportes y por tomarse el tiempo de seguir creciendo profesionalmente. Este congreso no habría sido posible sin ustedes, porque la educación continua solo tiene sentido cuando existe una comunidad dispuesta a aprender y transformar su práctica. A todo el equipo organizador, colaboradores, comité científico, auspiciadores y a quienes desde distintas funciones y silencios hicieron posible cada detalle. Nuestro reconocimiento por su compromiso y trabajo constante. Nos despedimos con la convicción de que este encuentro no es un final, sino el inicio de nuevas alianzas y oportunidades y acciones. Que cada idea recibida aquí se convierta en mejores decisiones, mejores resultados y mejor salud para nuestras comunidades. Muchas gracias por ser parte de este congreso. Nos vemos en una próxima edición.